Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mar Márquez y te doy la más cordial bienvenida a un programa más del Diván de Mar aquí en Intoxica TV. Espero te hayas pasado unas vacaciones maravillosas. Estas 2 semanas que estuvimos fuera, pues nos sirvieron para recargar y se ve en la barriga y en todos lados. Pero bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema, pues sí polémico, pues sí preocupante, pero al mismo tiempo necesario de conocer. Sí. Pareciera que nos vamos a poner serios en el programa de hoy, pero la verdad es que no, lo vamos a tratar de hacer muy divertido como siempre. Recuerda que en el Diván de Mar lo importante es informar, divertirte y dejarte cachondillo y morbosón por ahí. Eso es lo más importante en este programa. También te quiero compartir una noticia muy bonita porque poco a poco en los programas que vienen vas a empezar a notar ciertos cambios en el Diván de Mar. Uno de ellos es que vamos a empezar a seccionar el programa. eh, Poco a poco vas a ir viendo diferentes personas que vienen aquí, que nos están, van a estar más presentes, por decirlo de alguna manera, hablándonos de algún tema en específico, dándole seguimiento. Pero bueno, poco a poco lo vas a ir notando para que el cambio no sea tan radical. El día de hoy vamos a hablar de VIH-Sida. El 1 de diciembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Lucha contra esta enfermedad, contra este virus. Y hoy decidí hablar de ese tema, como siempre teniendo pues invitados de lujo, ¿no? Maravillosos ellos, ¿no? Sin embargo, el primer invitado que voy a tener el día de hoy nos va a compartir su experiencia viviendo con VIH. Definitivamente no podemos como hacer como un drama al respecto, pero tampoco lo podemos tomar como muy a la ligera. Vamos a escuchar de viva voz de una persona que lo está viviendo qué sucede realmente cuando vives con VIH. Evidentemente cada caso es distinto, cada persona lo vive de diferente manera, sin embargo como que existen comunes denominadores, ¿no? En las personas. Vamos a identificar estos comunes denominadores, vamos a ver qué sucede durante la aceptación de una enfermedad, durante el cambio de un estado de salud a otro. Toda esta situación nos las va a compartir él. Entonces, sin más, espero nuevamente que estés pasando un inicio de año maravilloso. Aquí arrancamos con todo para variar y no perder la costumbre. Yo soy Mar Márquez y arrancamos el Diván de Mar y en un momentito más está nuestro primer invitado. Pues ya estamos de vuelta aquí en el Diván de Mar con mi primer invitado del año y de la noche. ¿Cómo estás, Charlie? Muy bien, Mar, gracias. Es un honor estar aquí Ay, contigo muchas y gracias. y un placer poder compartir contigo un poquito de mi vivencia. Sí, ¿verdad? De repente hace falta compartir las cosas también, ¿no? Sí, yo después del proceso lógico de duelo, Ujú, eh, soy partidario, gracias al doctor René de Albergues de México, ujú, de dar rostro a la enfermedad como él le llama. ujú. Yo no lo llamo enfermedad ¿Dar ahora. qué, perdón? ¿De darle Dar qué? rostro a la Rostro, enfermedad. rostro, ok. ¿Sí? Él dice enfermedad, o lo ubicaba antes. Yo hoy no lo llamo una enfermedad, Ujú, es una situación de vida. claro. ¿Sí? Hoy estoy enfermo, pero no de VIH. Ujú. Sí, tengo otros problemas Muy derivados claro. de la edad, pero no de VIH. Entonces, no considero darle rostro a la enfermedad, dar rostro al VIH. Así que dejemos de ser una estadística, un expediente y seamos un ser humano. Bien, eso es así como a grandes rasgos, ¿no? De quién Sí, es Charlie, ¿no? Y qué lo trajo aquí al programa, ¿no? A Charlie, ¿no? Pero vamos a ver, Charlie, platicábamos hace rato, ¿no? De que tú realmente no viviste como un pre-vivir con VIH, ¿no? O sea, me comentabas que de hecho tú no creías que existía el VIH. ¿En qué te basabas para decir que no existía el VIH? pues bueno, yo me desenvolvía en aquellos tiempos en un ambiente completamente heterosexual, Ujú. donde nadie hablaba de VIH. Se hablaba de SIDA. Mm, Y lo decíamos como algo muy lejano. Y yo era de los que pensaban que no existía, ujú, que era un invento de la religión, un invento de las farmacéuticas. Porque nadie en el entorno que yo me desarrollaba, que yo visitaba mucho las zonas de trabajo sexual ujú, de todo el país, porque yo viajaba, hablaba de SIDA. ujú. Sí, entonces, ay, nada.
A mí no Sí. me va a pasar, ¿no? Exactamente, no, eso no existe. Eso no No existe. existe, simplemente. Sabía que existía la sífilis, gonorrea, todo eso, ¿no? Pero no el SIDA, como yo lo conocía, ni había oído hablar de VIH, Ujú. ¿sí? Lógico, eso me llevó a tener relaciones sin condón y pues vino una etapa en que empecé a estar malo. ¿De qué te enfermabas? La primera vez fue orinando sangre. Oh, Dios. ¿Sí? No me espanté porque dije, bueno, es una infección urinaria, voy al doctor y me van a curar. Sí, no la asocias con VIH Sí. como tal, pero sí con una cuestión de, pues tengo una infección, algo X, ¿no? Sí, y pues no. Doctor, nada, seguía. Luego ya empecé con diarreas, baja de peso, bueno, y todas las enfermedades definitorias de SIDA. Ujú, Pero con todo ese cuadro, que yo duré más de 2 años, ujú. casi 3, a ningún doctor se le ocurría decirme, hágase la prueba. A nadie. Y en hospitales, no estoy hablando del doctor de la esquina, o el doctor Simio, o cualquier, sino en hospitales, hablo del Gia González, del Belisario Domínguez, del Politécnico, me mandaron a hacer estudios de tiroides y bueno, De todo. de todo. Wow. Y nada, lógico, mi salud se fue deteriorando bastante. En total, platicando con una de mis hijas, oye, ¿no será SIDA? No, ¿cómo crees? Le digo, bueno, no he sido un santo. Pues ya, me investigó ella porque ni yo sabía dónde hacerse la prueba. Afortunadamente en un centro de salud ahí cercano a la casa, lo hacían, ya se programó. En ese tiempo tardaba, no me acuerdo si 14 o 20 días en darte el resultado. ¿Hace cuántos años fue esto, Chuy? Hace 14 años, ¿Podemos saber qué edad tienes hoy? 64. Ah, ok, o sea, tenía 50 años. 50 O sea, años. joven, realmente. Y bueno, entonces la pre que me hacen, y yo le dije al doctor, la verdad que yo sí quiero que sea, porque ya estoy desesperado de no saber de qué me estoy muriendo. Claro, ¿qué me está pasando? Sí, porque ya había bajado de peso tremendamente, Ujú. herpes, bueno, todo, Ujú. ¿sí? Y pues estaba desesperado, con miedo a morir, no queriéndome morir, y toda esa situación, ¿no? Empezaste Pues- como en un, perdón que te interrumpa, en ese momento a pesar de no saber que era VIH o bueno, SIDA, ¿no? Ajá. En tu situación fue SIDA, ¿no? Porque tú Sí. ya llegaste en una etapa de SIDA. Te daba miedo morir, pero no planteabas la posibilidad todavía de que fuera SIDA. No, Hasta que hablaste con tu hasta hija. que hablé con el doctor, Ok. Ah, con el que ya me doctor. empezó a plantear y las posibilidades y eso. Le dije, ¿no? Que la verdad quería porque quería saber de qué me iba a morir. Ujú. O sea, ya tenía la certeza de que ya Sí. me iba a morir en 3, 4 meses. Y bueno, ya pasó, vino el periodo de prueba, me adelanté yo a recibir el diagnóstico y ya, salió positivo. ¿Cuál fue tu impresión, tu impresión primaria o tu primera reacción al saber que vives bueno, que vives con VIH? Pues mi primera reacción fue de que me iba a morir en corto plazo. Ok. Sí, por la poca información o no la información que tenía yo de esta situación. Es de que se había muerto, además a como me había ido desgastando, ¿no? Ujú. Sí, dije, no, pues ya. Y mi segunda, fíjate que una cosa que yo nunca me cuestioné, ¿quién o por qué a mí? Ok. Sí, muchos de los que creemos en alguna religión, Ujú. siempre a veces nos cuestionamos, ay Dios mío, ¿por qué? Pues digo, como le había comentado a mi hija, yo no fui un santo. Claro. Entonces dije, bueno, pues, pero sí me preocupaba, ¿yo a quién? En ese lapso que no había sabido, ¿a quién puede haberle transmitido el virus? Uf. Sí, eso fue una cosa que a mí me pesó mucho, sobre todo el temor de que también mi esposa lo tuviera. ¿Estabas casado en ese momento? Sí. Bueno, obvio, ¿verdad? Sí, Pero, sigo casado. sigues casado. Ok, ¿qué pasó? ¿Te dio miedo saber a quién habías transmitido el virus? ¿Tu esposa? ¿Ya no tenías hijos pequeños en ese momento? No. O sea, que pudieran haber Sí, nacido, no. con el virus, vamos. ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Cómo enfrentaste esta situación? Pues yo creo que la misma situación de vivirlo en fase SIDA Ujú. me facilitó las cosas, porque no tuve opción de decirlo. O sea, yo no tuve la opción como algunos otros compañeros que dicen, lo digo o no lo digo. Ujú. Pues ya me estaba muriendo y pues tenían que saberlo. Ok. Sí, entonces, pues lógico, ¿no? Fue algo, pues, ¿cómo se puede decir? Duro para la familia, ¿no? De mi esposa y mis hijos. Ujú. Porque igual estaban igual que yo, Ujú. no sabían nada. Sí.
Entonces, pues ya de ahí, afortunadamente me canalizaron a la Condesa, fuimos otro día a la Condesa y, bueno, se inició todo el proceso, ¿no? Fue algo muy desgastante porque pues, no desconocía. Tuve que aprender todo, tocar puertas. Que a mí lo que me importaba en ese momento era conocer personas que vivieran esta misma situación. En ese momento tú tenías algún tipo de prejuicio, por ejemplo, se decía que el VIH, o bueno, el SIDA, es una enfermedad de la comunidad gay, ¿no? Ese era uno de mis miedos. Uh-huh. Y sucedió, ¿no? O sea, no con mis hijos ni con mi esposa. Una hermana le comunica indebidamente a gente que no tenía que comunicarle, uh-huh. Y entre ellos a una amistad. Y dice, ay, dice, tu hermano es rarito. O sea, rarito. Así lo dijo con esas palabras, ¿no? Y dije, bueno. Entonces, ese era el temor, ¿no? El estigma. Sí, el estigma. El estigma tonto, ¿no? Sí, el estigma y lógico, el rechazo. En ese tiempo tenía una nieta recién nacida, la primer nieta de mi hijo varón, uh-huh. De mi único hijo varón, y con la que me encariñé mucho, ¿no? Desde siempre. Y el temor era que, hijo, ya no me va a dejar abrazarla. Ay, era algo horrible, ¿no? Pero no, afortunadamente, de parte de mis hijas, mi familia cercana, o sea, uh-huh. Mis hijas, mi hijo, no hubo ningún tipo de rechazo ni cuestionamiento. ¿Ya cuando tú tienes un diagnóstico se quita el miedo o entra otro? Pues sí, estuvo el miedo. El miedo, por ejemplo, igual a que mi esposa dijera, pues vete. ¿Sí? El miedo a que me iba a morir pronto. Yo no quería morirme. En ese tiempo no quería morirme. Entonces, toda esa cuestión. Afortunadamente en esa búsqueda de querer encontrar personas que vivían esta misma situación, llego primeramente, no hablo mal del árbol de la vida, pero me recibieron bien. ¿Qué es el árbol de la vida? Es un albergue. Un albergue. Una asociación civil, que la verdad el lugar es muy deprimente, no. Está ahí por Iztapalapa. Como que de vida no tiene mucho. Sí, no, la verdad, ¿no? Me acuerdo que cuando llegamos le dicen a mi esposa, ¿lo viene a dejar? Uh-huh. Y los dos dijimos, no. Venimos a buscar ayuda. Sí. ¿No? Y también pues en ese momento no había nadie ahí con VIH, no había varios de otro tipo de enfermedades terminales, le llaman ellos. Y cáncer, diabetes, no sé. Y no, entonces seguí en la búsqueda. Entonces afortunadamente en la Condesa en ese tiempo el doctor René de Albergue de México emitía un boletín mensual que se llamaba La Ballena de Jonás. Uh-huh. Y llegó a mis manos y ahí en ese boletín, aparte de diversa información que daba, invitaba al grupo de autoapoyo y a una albergue que tiene allá por Santo Tomás Ajusco. Uh-huh. Y bueno, fui al grupo de autoapoyo y ya conocí a otras personas y las vi sanas, uh-huh. Las vi bien, y dije, ay, tengo esperanza. Hay mucha, ¿no? Sí. Y luego pues ya me invita a ir al albergue. Iba yo con temor porque en ese tiempo se llamaba el encuentro de oración. Okay. Y iba con mi esposa y digo, ay, si empiezan con la oración y que esto, lo otro, digo... ¿No eras creyente en ese momento de una cuestión religiosa? De una sí. Esa es otra etapa que en esto, yo soy educado en la religión católica, en la juventud me alejo, uh-huh. Me declaro ateo, gracias a Dios. Como todos. Y así viví Son ateos hasta que se cae el avión. Hasta ¿no? Que llegó el diagnóstico, uh-huh. Pues cuando me vuelvo a acercar a Dios, me acerco por lógica a la iglesia católica, encuentro rechazo. No, ¿cómo crees? Sí. Ay, qué cabrones. Y pues eso no quitó el que siguiera yo en la búsqueda, ¿no? Uh-huh. Y probé, así que de todos, testigos de Jehová, cristianos, budistas, hasta los padres de sufrir. Te faltó el Hare Krishna. Sí, me falta. Entonces, y bueno, pues llegó la iglesia y no quiero hablar de ese tema, ¿no? No te preocupes. Estoy muy a gusto ahí y no, Pero, entonces, con la experiencia que había vivido en diversas iglesias, digo, ay, si empiezan con eso, que cierren los ojos y que nos regresamos. No, me sorprendió, pero que un día tenga la oportunidad de ir. Un lugar que en ese momento a mí me pareció lujosísimo. Uh-huh. Cabañas en medio del bosque, todo verde, imagínate por mayo.
Sí, todo deliciosamente verde, hermoso. Un paraíso. Claro, ahí sí parece árbol Sí. de la vida. Sí, y luego el recibimiento, ¿no? Ujú. Que llegas y te abrazan. No te cuestionan. Es que realmente, ¿por qué tendría que haber un cuestionamiento? En muchos lados. ¿No? Sí. O sea, llegas, pues sí, vivo con VIH. ¿Y No, qué? y no tienes ni que decir. Bueno, O sea, si después lo dices, pero claro. saben que llegas ahí, dice René, aquí este es un hospital del alma. Ujú. ¿Sí? Dice, vienes a sanar tu alma. Tu enfermedad física es otra cosa. Ay, todos deberíamos de ir. ¿Sí? Entonces, pues eso me enamoró. Y bueno, ya después empecé a trabajar con René en el aspecto grupo de apoyo. Y él me invita a lo que él le llama la rostro de la enfermedad. A participar en programas, en diálogos en confianza, Ujú. en algunos otros programas de televisión. En Pero a dar testimonio. A dar testimonio. A dar testimonio. Como hoy, Sí, por ejemplo. sí. Y poco a poco me fui. Y encontré que ese era mi camino, ¿no? Ujú. Sí, el día de hoy a eso me dedico, ¿no? A visibilizarme yo, a tratar de concientizar a mis compañeros que se hagan visibles. ¿Por qué tenemos que escondernos para tomar el medicamento? ¿Por qué tenemos que ocultar que vamos a una clínica? ¿Sí? Digo, para mí, el tiempo que lo hice, porque lo hice una época, fue muy desgastante. Será una cuestión de intimidad. O sea, digo, o sea, estás en la búsqueda como de darle un rostro, decías, ¿no? De darle cara, ¿no? De, pues sí, existe, está y no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa Sí. nada realmente. Hoy tú podrías decir que el VIH sí mata. No, mata más el estigma, Claro. la discriminación. ¿Te has visto discriminado, Charlie? Por vivir ¿A con hoy? VIH. No. No. En el principio aquel sí. ¿Nos quieres compartir alguna anécdota de cómo viviste la discriminación por Pues, VIH? por ejemplo, con alguna familia no muy cercana, que al primero que dijeron, pues, córralo, quémele sus cosas. No, ¿es en serio? Yo fíjate que cuando, yo tengo una conocida, que también es joven, pero decía que hace años la gente mayor decía, ¿no? ¿Sabes qué? Toma de vaso desechable y tíralo porque te vaya a contagiar el VIH. ¿Sí es cierto? Sí. ¿Te llegó a tocar eso a ti? Sí. Me tocó, aparte de un compadre muy cercano, que hoy ya lo entendió. Pero me acuerdo cuando se lo dije, me dice, no me lo hubieras dicho. O sea, ¿En serio? así literal me lo dije. Hoy ya no has encontrado una cuestión de discriminación. No. Y a eso, a lo que, la parte que hoy trato, es que si yo no estoy empoderado, no estoy convencido, no estoy informado, Uh-huh. pues proyecto miedo, ¿sí? Pero si estoy bien informado, convencido de que no soy un riesgo, no un peligro ni nada, pues no, proyecto seguridad, proyecto confianza. Yo donde quiera que he llegado, en la iglesia saben que vivo con VIH, saben que me dedico al activismo, saben que trabajo con la comunidad LGBT y no tengo ningún problema. ¿Sí? Entonces, mi familia toda lo sabe, en mi colonia, pues ya más falta que ponga un letrero, ¿no? Aquí vive Charlie con VIH. Sí. No. Ahorita en este fin de año hubo una campaña en Facebook de hacerse visible, Uh-huh. sí, salir del closet de VIH. Uh-huh. Yo fui de los primeros que se unieron a ella porque es que no tenemos por qué. Me parece mal el nombrecito, salir del closet, ¿no? Bueno, es que podemos Sí. salir del closet de Sí. de una cuestión de miedo, de una cuestión Sí. de infidelidades, o sea, me imagino que se refieren a eso, ¿no? Sí. Como ábrete, ¿no? Ábrete y dilo, vivo Sí, con pero el VIH. sentido de la campaña me gustó y por eso me uní y sigo en ella, ¿no? Porque yo soy de esa corriente, ¿no? De combatir, más que nada, ¿sabes? Siento yo, por lo que trabajo con los compañeros, que más que el estigma social es el estigma interno. Uh-huh. Primero, que no me acepto. En el caso de las personas gays, otras muchas veces no se aceptan, no se perdonan que son trans o que son gays. Y eso sumado a que viven Sí. con VIH, como que se Exacto. hace un Son- cúmulo, ¿no? Porque te lo mereces por esto. Ah, ok, por Sí. el estigma que traen implantado. Exactamente. ¿no? Entonces, cuando tú te aceptas que ser gay no es malo, Ujú. no es pecado, no es nada, es una siempre... Orientación erótico-afectiva, ¿no?
Entonces, cuando tú aceptas eso y aceptas también que VIH te tocó por una mala decisión de no usar condón, una mala decisión de confiar en alguien. Pero realmente, Sí. perdón que te interrumpa, realmente es mala decisión no cuidarse porque creo que entra un sentido de responsabilidad, ¿no? Un sentido de decir, a ver, yo quiero tener relaciones sexuales contigo, yo decido protegerme o no. Tú decides protegerte o no. Al final, si no hay una protección, los dos lo decidimos, es una corresponsabilidad, ¿no? Pero fue decisión. Exacto, fue personal. Sí. No tiene nada que ver la No, otra, no, no, a no. menos que, bueno, haya habido una Sí, violación o sí, algo sí. así, ¿no? Pero eso es una mala decisión mía. Yo decidí aceptar o proponerla, o no sé. Pero si la en ese relación. momento tú querías no cuidarte, ¿por qué estaría mala la decisión? Bueno, no hablo por los demás, ahí sí no sabía Ah, no, en decirlo. tu caso. En mi caso, porque yo no creía que existía. Ok, muy bien. ¿Sí? Sí, es como cuando las personas mayores dicen, es que en mis tiempos no se hablaba de embarazo, Sí. ¿no? O sea, en este momento tú compartes algo parecido, ¿no? Sí. Que es viable, por supuesto, ¿no? Sí, o sea, por eso digo, yo hablo de una mala decisión. Porque hablar quienes dijeron, pues yo lo quiero así. Fue su decisión. No podemos decir que fue mala o buena, pero fue su decisión. Y actualmente nos encontramos con, bueno, se les llama parejas serodiscordantes, ¿no? Que una parte de la pareja vive con Sí. VIH y el otro, la otra no. Que deciden luego no protegerse, ¿no? Sí. Digo, por ejemplo, tengo el ejemplo personal, mi esposa y yo. Ah, por ejemplo. Sí. Sí. Después de un tiempo, pues decidimos el no uso. Antes de que saliera la campaña Indetectable Intransmisible. Sí, claro. Por la experiencia que, pues yo como me metí muy de lleno a esto, estudiar, documentarme y todo eso, hablé con ella y pues no hay riesgo. Claro. Primero, esa es una teoría mía, yo digo que ella es inmune al virus, ¿sí? Hay personas que lo hay, ¿eh? Sí son muy contadas. ¿Existe la inmunidad Sí. al virus del VIH? Sí. Wow. Sí. Fíjate que, bueno, sí, dime. Y Cuéntame. segundo, pues yo estoy indetectable, digo, no manejaba yo indetectable intransmisible, digo, no hay riesgo. Y bueno, pues a la fecha se Ella hacen sigue sus exámenes cero negativa. anuales, sí. Entonces, cuando sale la campaña, digo, ya ves. Pero eso digo, no lo fomento, yo no lo promuevo entre gente que no tiene pareja estable. Claro. Porque, ojo, yo indetectable no transmito el virus. Pero sí sí puedo adquirir una ITS. Claro. Puedes recontagiarte incluso de VIH, ¿no? También. O sea, el contagio Sí, existe. yo soy indetectable, Ujú. pero no sé el otro su situación. Claro. ¿Sí? Ujú. Entonces, por eso que digo, no. Es bueno para las personas, sobre todo para las parejas serodiscordantes heterosexuales que quieren procrear. Claro. Es una opción muy buena. Sí. Es una maravilla porque ya no hay riesgo. Fíjate cuántas Sí. cosas, ¿no? Que esta cuestión de la inmunidad, yo la verdad, pues no lo conozco, ¿no? Tú estás pues empapadísimo del tema, ¿no? Vamos a suponer que yo llego contigo, ¿no? A la asociación. Oye, ¿sabes qué, Charlie? Tuve una situación de riesgo, se le llama, Sí. ¿no? Una relación de riesgo. Creo que soy seropositiva. ¿Cuál es tu primera reacción ante una persona que no sabe si vive o no con VIH? Pues invitarla a que se haga la prueba. Tengo miedo, Charlie. La trato de convencer, o no sé si sea para convencer, sino sensibilizar, que es más sano vivir con la certeza y entre más pronto lo sepa, va a tener una mejor calidad de vida y nunca va a tener un desgaste. Claro. En cambio, si por el miedo deja pasar 2, 3, 4, 5, 10 años, va a ser diagnosticada en una fase SIDA y ya con un desgaste que a veces es irreversible. En tu experiencia, ¿cuánto tiempo pasa de una transmisión a una fase SIDA? O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Es muy variable. Es muy variable. Variable, porque depende de la cepa del virus, depende de la genética de la persona, la condición de salud. El estado Sí, inmunológico. todo, sí, es muy variable. Hay personas que, por lo que ellos comentan, dicen, pues yo, mi relación fue de riesgo así, y pasó un año y ya lo tengo. Otros dicen, fue hace 3 meses y ya lo tengo. Digo, no meto la mano que si haya sido hace 3 meses, ¿verdad? Yo no estaba ahí, Sí, ¿no? pero ellos dicen así, y bueno, con base a eso uno hace una... Sí, Un estimado, ¿no? sí. ¿Se debe de tener miedo al VIH? Yo digo que no, No. porque al tenerle miedo al VIH le tienes miedo a la persona que lo vive. Ok.
¿Y por qué me vas a tener miedo? Digo, o sea, me llegan muchos casos en Face que me llaman, me acaba de hablar un muchacho casado con 2 hijos. Tengo miedo a acostarme con ellos, porque los puedo contagiar. O sea, acostarse de abrazarlos. Sí, Ay, sí. Dios mío. ¿Y Entonces, qué le dijiste? No, pues ya le expliqué, ¿no? Todo el rollo, que no, que solo que... Vivir con VIH podríamos determinarlo o definirlo como una condición nueva de vida. No tanto como, hoy no es una sentencia de muerte. Bueno, creo que nunca lo ha sido realmente, ¿no? Bueno, en aquellas épocas, cuando no había nada, sí. Yo en algún momento leí un artículo que decía que nadie muere de SIDA, que todos mueren de una enfermedad oportunista. Sí. ¿Esto es real? Es que técnicamente, en un certificado de función, no aparece la palabra SIDA. Oh, mira. Sí. Aparece enfermedad asociada, VIH. Okay. O SIDA, en algunos casos llegan a poner. Pero el caso de la causa de muerte, neumonía, claro, tuberculosis, sarcoma, X. Wow. O sea, pero en ningún certificado de función te van a poner la palabra murió de SIDA. A menos por ahí en algún. Okay. ¿Qué te parece? ¿Perdona? Digo, algún despistado. Algún médico imbécil. Sí. Vamos a leer un poquito los comentarios de Face, ¿te late? Sí. Para ver qué dice la gente. Anaída Antolín nos pone saludos y muchas felicidades. Anaid, besote enorme. Juan Carlos, saludos igual para ti, Rey. Cris nos pregunta síntomas del SIDA. En un momento vamos a hablar de los síntomas del SIDA. Tenemos de invitado también a un médico que va a estar aquí con nosotros hablándonos de los síntomas. Ya más o menos nos diste tú tu sintomatología, ¿no? De SIDA, ¿no? Porque de VIH no hay una sintomatología, ¿no? Hay de SIDA, ¿no? Pero en un momento más, Cris NC, los vamos a hablar. Pablo Vargas, saludos, doctora. Saludos, besote, Pablo. Meli Estúa, presente. Bienvenida, Meli. Daniela García, recontagiarte. Sí, efectivamente, existe el recontagio. Se llama reinfección. Bueno, reinfección, aunque bueno... Porque no se contagia. No, bueno, no es que te contagies, ¿no? La reinfección, ¿no? O la retransmisión, le llamaría yo. Por la cuestión de las palabras, que de repente eso de... estigmatizantes. Tienes SIDA, no, vives con VIH, vives con SIDA, ¿no? Vives con cáncer, vives con diabetes, ¿no? Vives con... Lo que comentabas hace rato. Aunque no está así técnicamente bien, pero sí decimos, yo también uso, el SIDA se cura. El SIDA, el ándale, VIH, ¿no? Por ejemplo, sí. Sí. Le digo yo, de broma y cierto, digo, el VIH es más fiel que mi esposa. Porque el VIH cuando me muera se va a ir conmigo al hoyo. Ah, claro. Mi esposa nomás llega hasta la orillita y le dice adiós y ya. Y te echa el puñito de tierra. Entonces, y el SIDA, cuando está en una etapa, yo estoy en una etapa de SIDA. Ajá. Y regresé a hacer VIH nada más. VIH nada más. Ok, sí. Excelente. Y así me he mantenido, desde los 6 meses que yo inicié tratamiento, me he mantenido indetectable. Quédate con nosotros un ratito, Charlie. Si vamos a ahorita invitar a que pase con nosotras y nosotros el médico, para que nos ahonde en estos temas y no te vayas porque a lo mejor sería interesante que nos explicara, ¿no? ¿Qué es lo que sucede realmente en el organismo? ¿Qué es lo que sucede cuando empiezas un tratamiento antirretroviral o bueno, con medicación para vivir con VIH? Más bien para llegar a, lo ideal de vivir con VIH es llegar a una etapa indetectable, ¿no? ¿Cómo se puede si todos los organismos son aptos para ello? Entonces, sí me doy a entender. ¿Cómo ves? ¿Te quedas con nosotros? ¿Sí? No te vayas a ir. Ay, la tosecita que nos trae a toda la ciudad vuelta. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en el Diván de Mar, en esta ocasión con mi segundo invitado, que yo realmente me pone muy nerviosa, este muchachote aquí. Él es el doctor Vladimir.
¿Cómo estás, Doc? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Mar. Muy, muy contento y muy feliz de estar aquí en tu programa y desde luego, pues con todo tu público. Ay, muchas gracias, que Gracias es bastante, a ti por tenemos la buen rating. Gracias, Desde qué bueno. que me caí tenemos buen rating. Qué bueno, Mar, me da mucho gusto estar aquí contigo. Gracias por aceptar la Al invitación. contrario, Doc, gracias. ¿verdad? Sí. Pero bueno, a lo que nos truje un poquito. ¿Cómo no? No sé ni cómo plantear la pregunta porque puede sonar muy imbécil mi pregunta. No. Existen todavía muchos mitos y prejuicios a través de a lo que rodea el VIH-Sida. Uh-huh. La pregunta, repito, a lo mejor suena tonta. ¿Sí existe el VIH? Por supuesto, Okay. por supuesto. El VIH es un virus. Es un virus pertenece a una familia, comparte ciertas similitudes con unos virus muy comunes que se llaman retrovirus de acuerdo a su biología, ¿no? En esto es un virus que ataca directamente unas células de nuestro sistema inmunológico. Los virus, quisiera platicar un poquito qué es. Un virus es un ente biológico que no tiene vida, sin embargo, utiliza una célula humana o una célula viva, en este caso humana, para poder replicarse y hacer sus funciones. Pero finalmente un virus no es un ente vivo, no es como una bacteria. Claro. Una bacteria es un ser vivo. Entonces le damos un antibiótico y se muere. Un virus no. Un virus es un agente biológico que utiliza una célula viva, en este caso, repito, una célula humana, y entonces hace sus funciones. El virus de la hepatitis, pues ataca las células del hígado. El virus de la influenza, pues ataca ciertas células del sistema respiratorio. El VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, ataca unas células de nuestro sistema inmunológico que se llaman linfocitos T, y una parte específica de esos linfocitos que se llaman CD4 o CD8, hay varios tipos. Ahí es justamente donde el VIH hace su función. Entonces, desde luego que hay estudios completamente avalados, certificados, tanto desde hace muchos años, desde luego ahora con la tecnología, pues mucho más identificables, es decir, se ha identificado el virus, se ha podido ver en un laboratorio para poder estudiar su cápside, para poder estudiar su información genética, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que existe el virus y ese mito de que no existe o que no había y que era otro, no, eso desde luego no es cierto. Existe el virus de la inmunodeficiencia humana. Fíjate que cuando ya te voy a tutear, Doc. Por favor, claro. Para que se me Ma. quiten los nervios. Claro, sí, adelante, Ma. Fíjate que cuando yo estaba haciendo el doctorado, yo hice mi doctorado en sexología. Muy bien. Nos decía un médico precisamente, ¿no? Que hace años, 20, 25 años más o menos, había artículos que salían de universidades reconocidas, ¿no? Donde decían que el virus del VIH solamente se alojaba en la cavidad anal. De verdad, o sea, sí. Era tan nuevo, porque realmente el virus del VIH es muy joven. Por supuesto. O sea, realmente no es que, se cree que es muy joven, no sabemos realmente, ¿no? Hay gente que a lo mejor vive con VIH desde el 82 y hoy siguen vivos, ¿no? Así es. Pero de verdad esta ignorancia al respecto, ¿no? De no existe, sí existe, claro que existe, ¿no? Por supuesto. Y aparte es comprobable, ¿no? Totalmente. Con todos estos medios, repito, desde hace muchos años, claro, es como tú muy bien comentas, es un virus relativamente nuevo. Realmente se empezó a identificar o empezó a existir cierto, digamos, ruido en el ambiente científico. Por ahí de la década de los 50, desde esa época es que empezó. Wow. Sí, sin embargo es joven. ¿Por qué? Porque el virus de la hepatitis tiene muchos más años, etcétera. Más o menos por la época de los 50 empezó, aunque su conocimiento mayor desde el punto de vista científico fue la segunda mitad de la década de los 60 y los 70 fue como el auge mayor en el conocimiento, en la búsqueda de qué estaba pasando, qué les estaba pasando a las personas que estaban teniendo una infección, un problema y desconocían de dónde venía. ¿No? De dónde venían esos problemas y finalmente terminaban falleciendo. Entonces se empezó a investigar desde esa época, repito, desde luego muy en pañales, pues en esa época, ¿no? En los 80s, en los 90s, ya se supo, ya se conoció, ya sabemos qué está pasando, le dimos un nombre,
bla, bla, bla. Y bueno, a partir de ahí se han desarrollado pues mil información, ¿no? Claro. Muchas cosas muy importantes que hoy nos llevan pues desde luego a tener un mejor conocimiento de esta infección. Es grave vivir con VIH, ¿no? Definitivamente, en el sentido de Es que delicado. lo desconozcas. Es ¿no? delicado. Delicado. Yo le quitaría quizás la palabra grave, ¿no? Yo diría delicado. Ok. ¿No? Una persona que no sabe, no tiene una prueba confirmatoria, una ELISA para VIH, ¿puede saber que vive con VIH? ¿Hay síntomas claros de VIH? Síntomas específicos. Ajá. Creo que debemos identificar un poquito las etapas clínicas de la infección del virus de la inmunodeficiencia humana. Una es la infección, la primoinfección, es decir, la primera vez que una persona tiene contacto con ese virus. ¿Qué síntomas puede haber ahí? Ahorita lo platicaré. Claro. Después, el periodo de ventana, es decir, el periodo en el que el virus se empieza a replicar, porque, repito, al no ser un ser vivo no se reproduce. Sí, que se instala, se replica, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Y utilizando los medios de la célula viva, de la célula humana. Y en tercer lugar, actualmente, si no es tratado, bueno, pues entonces se desarrolla el SIDA como tal. La primera etapa es esta primoinfección, esta primer contacto. Fíjate que suelen existir síntomas exageradamente vagos, exageradamente comunes, y ahí radica la dificultad en el diagnóstico de esta infección. ¿Por qué? Porque pueden padecer fiebre, pueden tener a lo mejor alguna gripa un poquito fuerte y les damos un antibiótico y les damos un retroviral para influenza y mejora desde luego el paciente. Un poco de fiebre, le damos algún antipirético, algún paracetamol, medicamentos estos para la fiebre, y entonces mejoran los pacientes, y de repente un poco de diarrea, un poco de los dolores de cabeza, malestar general, que cede con el paso de los días, a veces semanas, pero finalmente muchas veces, híjole, fíjate que me comí unos tacos al pastor que estaban mal, y pues esa infección me llevó a 2 o 3 días de diarrea, ¿no? Sí, el médico lo asocia a la bacteriana, ¿no? Exactamente. Okay. Entonces, esos son, digamos, como los síntomas que normalmente llegan a suceder en una primoinfección. Claro, no quiero decir con esto que se alarmen o que se asusten. O que ya no se hagan la prueba. ¿No? Claro, o que, híjole, es que ayer me sentí mal del estómago y hace 2 semanas también, y el doctor está diciendo que con diarrea ya tengo SIDA. No, en ningún momento. Es simple y sencillamente datos clínicos exageradamente vagos que lamentablemente no nos hacen sospecharla de manera inicial. Y eso es un grave problema, desde luego, para el médico. La población médica debería preocuparse desde la primera vez que llega un paciente nuevo, ¿no? Oye, traigo fiebre, ¿Tú consideras sano que el médico debería de abordar ese tema desde la primera vez? Claro, porque fíjate que ese es un tema que creo que nos lleva a otros finalmente, sí, ¿no? Bien interesantes. La infección por el VIH y el SIDA, repito, que son 2 cosas distintas, eso creo que es bien importante que el público lo sepa, ¿no? Claro, por supuesto. Finalmente, VIH, SIDA, antes se relacionaba íntimamente con cierto grupo de personas con una preferencia sexual específica, es decir, estaba más enfocado hacia la comunidad homosexual, gay. Desde luego el día de hoy eso no es así. Claro. Eso para nada es así. Desde luego en la comunidad gay existe, desde luego en los heterosexuales, es decir, hay bebés que pueden tener la desventaja de nacer con esta enfermedad. Es decir, no es para un solo sector de la sociedad. De tal manera que hoy en día yo creo que sería algo muy interesante y muy bueno que ojalá algún día pueda llegar la ciencia a tener una prueba de consultorio, sí, y así como lo hay de influenza, y abre tu boquita, sí, y así a ver si das positivo, algo parecido. ¿Como las rápidas? Como una prueba rápida, digamos. Porque, por ejemplo, ahorita ya andaremos en las pruebas rápidas, ¿no? Hasta donde yo tengo el conocimiento, las pruebas rápidas
solamente detectan alguna cuestión del sistema inmune, pero no específicamente VIH. Pero no el VIH. ¿No? Entonces puede ser cualquier cosa. Claro, ¿no? y son muy caras. Sí. El problema es que son caras. Entonces, al no ser accesibles económicamente, pues es difícil que un médico de primer contacto, un médico general, que te vea por una gripita, tenga ahí la prueba, ¿no? Y te la haga como parte de la rutina. Lamentablemente no es así, al menos en nuestro país. Entonces, creo que ese es un punto de salud pública bien interesante que se debe poner sobre la mesa, ¿no? Sí. Y en foros de discusión ahí, pues bueno, más arriba, digamos. Sí, claro, ¿no? Yo estoy como muy abajo. Estamos, a mí ¿no? no me hacen mucho caso. Pero finalmente, pues, no, bueno, pero creo que hablarlo y claro, ponerlo así, plantearlo desde luego y con el público que tienes, desde luego que es un granote de arena, iba a decir granito, no, un granote de arena que es lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que sí sería muy bueno tener una prueba así, aunque, bueno, es difícil tenerla, ¿no? Y también, es que también ahí entra la cuestión de los derechos humanos y claro, de que no te pueden obligar a hacerte una prueba, pero yo, bueno, no es que considere necesario, yo sí lo considero necesario. Yo creo que tener como una cuestión de responsabilidad de salud. Yo también lo creo necesario y lo veo necesario. Yo que estoy en el día a día, en la consulta, en un día común y corriente de consulta, más de una vez, me pasa por la cabeza, ¿y si le hago una prueba de VIH? Me vaya a denunciar. No, ajá, no, o cómo planteárselo a un paciente, cómo abordarlo. Es decir, es complejo, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, bueno, finalmente, desde luego que hay que, ojalá lleguemos al momento en el que se puedan hacer estas pruebas, ¿no? Sin caer en la cuestión, es que eso es lo complicado, ¿no? Que hablábamos con Charlie, ¿no? De la cuestión del estigma. Y todo eso llevó a que el mismo sistema los escondió. Claro, por supuesto. O sea, no es tanto que la gente los esconda, sino que él mismo, no tienes por qué decirlo, no tienes por qué, pues te fue escondiendo. Claro. Entonces ahora, ¿cómo pretendemos sacarlos de ahí, del closet, decía Charlie, ¿no? Sí, claro, no, esa es la parte como bien complicada, la parte social, ¿no? Así es. Y ahorita nos chismeamos sobre eso, pero. Claro. No, es que hace ratito aquí afuera me decías, ¿no? Es que no me vas a parar. Yo te dije, no, pues nos vamos a seguir. Sí, es un tema exageradamente amplio, interesante y que da para mucho. No, claro, y aparte hay como concordancia, ¿no? En la charla, porque de repente te puede aburrir a alguien incluso, ¿no? Claro. O sí. Ajá, no, y es así como que no, aquí está como muy bien. No estoy nerviosa, mi querido. Bueno, ya no estoy nerviosa. Qué bueno, Manuel, mucho gusto, gracias. Muy bien. Entonces hablábamos sí existe el VIH. Así es. Las pruebas existen. Es delicado vivir con VIH, ¿no? Y vamos a esa parte, ¿no? Vamos a suponer que pasa un periodo de ventana, son 3 meses, ¿no? Más o menos. Donde yo viví una situación de riesgo, ¿no? Y hoy tengo un resultado confirmatorio. Vivo con VIH. Digo, bueno, en un ejemplo, en una cuestión figurativa, por supuesto, gracias a Dios. Claro, sí. Fíjate que realmente no me da miedo. A mí en lo particular no me da miedo, no me produce miedo. Tampoco es algo que evidentemente yo me despierte y diga, pues sí, vente, vámonos. ¿No? Claro. Pero no sé si yo esté de plano en un mundo paralelo, ¿no? Pero, repito, vámonos al ejemplo nuevamente, ¿no? Sale confirmatoria la prueba. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo? Bueno, lo primero es mantener la calma, ¿no? Claro, como en un terremoto. Claro, como en los sismos. Lo primero es mantener la calma. Hoy en día la infección por el VIH es una infección crónica, lo platicaba también con Charlie hace ratito acá afuera. La infección por el VIH es una enfermedad crónica, más no degenerativa. Claro, con un tratamiento, todo esto hablando con un tratamiento pues médico, farmacológico, sin embargo, pues lo primero es mantener la calma, las pruebas. Creo que es un tema que a mí me gustaría un poquito platicar. Existen 2 pruebas principales. La principal es la prueba de ELISA, que detecta principalmente, los 2 serotipos que existen del VIH, el 1 y el 2. O sea, las enzimas. Exactamente, detectan unas enzimas, etcétera. Bueno, una vez que en una prueba de ELISA diera positiva, entonces tenemos que confirmar esa prueba. La prueba de ELISA es una prueba preliminar, certera, pero que no nos puede dar un 100% de certeza diagnóstica.
una vez que se diagnostica o estamos frente a una ELISA, una prueba de ELISA por sus siglas en inglés, ELISA, una prueba de ELISA positiva, entonces tenemos que hacer otra que se llama Western Blot. La prueba de Western Blot positiva más una prueba de ELISA positiva es un diagnóstico de VIH. No, ya valió madre ahí, ¿no? Ahí ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás en la infección. O sea, todavía si la ELISA da positiva, entonces, y la Western Blot no da positivo, es otra cosa. Puede ser otra cosa, pasado, por supuesto. No, a mí Ah. en mi vida personal, por personal, supuesto. profesional me refiero, Okay. sí, profesionalmente hablando, no, nunca me ha pasado, es decir, nunca he tenido un paciente con una positividad en ELISA y una negatividad en Western Blot, no, pero puede darse el caso. ¿Por qué puede darse el caso? Porque la prueba de ELISA detecta ciertas enzimas y proteínas que nuestro cuerpo genera de acuerdo a la presencia del mismo virus. Es decir, el virus genera una respuesta inmunológica en nuestro cuerpo. Esa respuesta inmunológica es la que la prueba de ELISA detecta. En muchas ocasiones, una prueba de ELISA se puede equivocar y detectar, por ejemplo, antígenos en contra del virus de la influenza y entonces, identificarlos como VIH cuando en realidad era influenza, ¿no? Y entonces dar un falso positivo. La prueba de ELISA puede generar un falso positivo. Por eso es que siempre se tiene que confirmar. Si una Western Blot saliera negativa en un paciente con ELISA positivo, tendríamos que volver a hacer una prueba de ELISA. Pruebas de ELISA, a lo mejor con distintas tecnologías o en diferentes lugares, me refiero a laboratorios y esto, y entonces volver a confirmar con otra Western Blot, ¿no? Porque, perdón, yo también sabía, o sé, no sabía, sé, que existen ELISAs para varias claro, hepatitis, claro, ¿no? O sea, por supuesto, la prueba de ELISA es únicamente y exclusivamente la técnica de laboratorio utilizada para la detección de antígenos mejor dicho, de anticuerpos anti una enfermedad. Pero yo mando, por ejemplo, muchas pruebas de ELISA para detectar una bacteria que está en el estómago que se llama Helicobacter pylori. Listo, y es prueba de ELISA para Helicobacter pylori. Perdón, pero es que ¿Listo? me da la risa. ¿Qué hace tu paciente cuando lee ELISA? Imagínate, claro, Se hay que caga para explicarles. adentro. Sí, ¿no? O sea, finalmente, evidentemente, sí, claro, porque prueba de ELISA relacionado con VIH, ¿no? Claro. Desde luego, otra mala información, o sea, no, eso no. Repito, sí es una técnica que se utiliza, se tiene que confirmar con una Western Blot. Ok, ya tenemos las dos pruebas confirmadas. Es decir, ya este paciente, pues sí, ya tiene VIH. Bueno, pues entonces desde luego acudir a centros especializados con médicos especializados. Infectólogo, los infectólogos son los más, digamos, indicados, en este sentido. Y desde luego, finalmente el manejo de un paciente con VIH es un manejo multidisciplinario, ¿no? Desde luego desde el psicólogo, Claro. Desde luego desde el punto de vista médico, bueno, pues el infectólogo, el virólogo, hoy en día existe eso, y inclusive existe una subespecialidad en virología que es la VIHólogo, pues. ¿En serio? Sí, claro. Eso es nuevo para mí. El que se dedica como única y VIHología. exclusivamente- Ándale. Wow. Solamente al VIH. De hecho, yo tengo la fortuna de conocer a una VIHóloga en un hospital en el sur de la ciudad, que mis respetos, que es una eminencia. Y que bueno, pues junto con otros especialistas, el neumólogo, porque hay enfermedades pulmonares, El internista, el dermatólogo es bien importante, el médico general, desde luego, también Claro. el médico general nos ayuda mucho. Es decir, es un tratamiento multidisciplinario. Entonces, yo les diría, ante una positividad confirmada de VIH, ante un diagnóstico confirmatorio de VIH, calma. Es una enfermedad manejable, es una enfermedad que hoy en día a lo mejor requiere una revisión cada 3 o cada 6 meses, tomar medicamentos, etcétera, pero tranquilos, es decir, no hay tanto problema. Estamos afortunadamente en una época en la que la tecnología ha avanzado muchísimo, la medicina ha avanzado muchísimo, sí. y bueno, pues bueno, hoy en día es mucho más tranquilo en ese sentido, ¿no? Excelente. Entonces, primero mantener la calma.
¿no? Bueno, la verdad es que en un terremoto yo corro, grito y empujo. Y quítenseme del medio. ¿Cómo crees? Sí, no conozco familia, amigos, hija, Sí, nada. tienes toda la nada. razón, Sí, claro, la verdad, por ¿para qué me hago supuesto, pendejo? por supuesto. Pero en una cuestión de salud, creo que sí es importante. Primero Claro. mantener la calma. Claro. Después confirmar. Así es. Y de ahí empezar a buscar la ayuda necesaria y correspondiente. Claro, el tratamiento médico específico. Bien, muy ¿No? bien. Ya vivo con VIH, ya tengo un tratamiento. Hablaba Charlie de de que te puedes, de la indetectabilidad, ¿no? De que se vuelven las personas indetectables. Esto es correcto. Claro, por Ok. supuesto. Ser indetectable quiere decir no transmitirlo o quiere decir solo no tengo presencia o carga tan amplia de virus en mi sangre para que me desarrolle Claro. SIDA. Ok. Hay un periodo de, digamos, de ventana que le llamamos o periodo refractario, en donde el virus se multiplica rápidamente, pero mi cuerpo tiene mi sistema inmunológico tiene la capacidad de, digamos, de contrarrestar esa multiplicación viral tan rápida. Solito el organismo. Solito, El organismo. sano, Ok. aunque ya está infectado, llega el virus, hay una cifra, no me lo tomen como una cifra específica, pero se dice que más o menos al día se reproducen o se replican, se multiplican, se replican, aproximadamente, si no mal recuerdo la cifra, unos 5,000 millones de virus al día. O sea, muchísimos. Sí, sí. Y nuestro cuerpo tiene la capacidad de matar, por decirlo así, Claro. de destruir a 2.5 mil millones de virus, es decir, a la mitad. Claro. Entonces, eso le da al virus un periodo de ventana de 5 hasta 10 años para la manifestación última, que se llama SIDA. En ese periodo, desde luego, el paciente puede llegar a ser tan buena su respuesta inmunológica que en una prueba de identificación de carga viral salga prácticamente negativo. Bien. ¿Sí? Y entonces es cuando les decimos, son cero negativos. Pero no significa que no vivan con VIH. Significa solo que su organismo Claro. está respondiendo Está chingonamente respondiendo bien. al tratamiento, Claro. ¿no? Y qué chido, ¿no? Y Listo. sigue así. Claro, y sigue así todo, pero es altamente contagioso, tiene VIH y requiere desde luego un tratamiento, etcétera. Pero desde luego que es completamente verdad que puede salir en algunas pruebas indetectables, en cifras indetectables, pero eso no significa que no lo tenga y que no deba tener todo lo que un paciente con VIH debe tener en cuidados, en tratamientos, etcétera. En protección al En sexo, protección. si es que lo decide, Por supuesto, ¿no? Ok. por supuesto, Muy si bien. es que lo decide, que es un tema y pues ahí importantísimo, ¿no? Después vamos a hablar de eso también. Sí, tú claro, no te por preocupes. supuesto. Tú vas a estar aquí mucho tiempo, de Por verdad. supuesto, claro que sí, claro que sí. De hecho, vamos a poner por ahí un lugar donde esperar cada semana nada más. No es cierto, no es cierto. No te lo creas, así, no. No, o sea, sí es Gracias, cierto, pero gracias. no está el lugar. Ok, bueno, muy bien, gracias. Muy bien, entonces ya soy indetectable, ya sé mis cuidados, etcétera, etcétera. Hablaba Charlie de la inmunidad. A mí me llamó mucho la atención. ¿Existe la inmunidad al VIH clínicamente comprobado? La inmunidad, es decir, que no se pueda una persona contagiar Ajá. por el VIH. Sí. Híjole, yo creo que ese sí es un tema en el que entra un poquito más, un poco la creencia nada más. Hasta el día de hoy no existe, o bueno, es que te repito, es un poquito mala información. Los pacientes seropositivos, es decir, estos pacientes que de manera natural nunca desarrollan su SIDA, es decir, todas las consecuencias malignas de la infección por el VIH, que se llama SIDA, que no las desarrollan, les llamamos seropositivos. A los seros positivos a veces los consideran inmunes. Es decir, tuvieron contagio, pero pues son inmunes porque no han desarrollado No les ha dado SIDA. Exactamente, hay un basquetbolista muy famoso sí. En Estados Magic Unidos. Johnson. Sí, Exactamente. Magic Johnson. Grandote. Que, grandote, negro y todo. Esa parte me la perdí. Bueno, de color de piel, pues, ¿no? Pero bueno, Magic Johnson es un seropositivo, más no es un paciente inmune al VIH. Magic Johnson es altamente contagioso. Claro, él me puede transmitir, qué triste. Pues imagínate nada más, ¿no? O sea, bueno, triste en el sentido de la diversión, ¿no? O sea, claro.
Ah, ok, muy bien. A eso se refieren probablemente a la cuestión de ser inmune. Sí, Okay. porque no existe hasta el día de hoy un paciente con un determinado tipo sanguíneo, de una raza específica, de una etnia específica, quiero decir, que se haya puesto un medicamento que no sea vulnerable a la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Otro punto importante es ese primer contacto con el virus. Depende la carga viral del que va a contagiar al que no está contagiado. Y del estado del sistema inmune de quien va a transmitir. Sí, es complejo, sí, o sea, exactamente. Es como una combinación de factores. Exactamente. Okay. Es decir, yo me acuerdo, hace muchos años, yo estaba en la secundaria quizás. Muchísimos años. Apenas. ¿Cuándo te graduaste? De 15 días, ¿no? Ojalá. Ya algunos añitos. Ya hace algunos años. Pero bueno. Si nos llevamos 5 minutos, Vladimir. Pero bueno, más o menos por esa fecha, yo me acuerdo que había un mito muy interesante que decían que en los cines ponían un alfiler, una persona con VIH se picaba, ponía el alfiler en una butaca en el cine y entonces uno llegaba, se sentaba, se picaba con el alfiler y entonces ya se habían contagiado con el VIH. Eso es absolutamente falso. Claro. Total y absolutamente falso. Pero la gente se lo creía. Pero la gente, claro, yo estaba en la secundaria y yo lo creía. No ibas al cine. No iba al cine, imagínate, por eso me perdí tantas películas, sí, ¿no? Pero no por otras cosas. No por otras cosas, exactamente, o sea, yo no iba al cine, ¿no? Pero bueno, finalmente, eso desde luego es falso. ¿Por qué? Porque depende de la carga viral. En el alfiler no hay una carga viral para que pueda contagiar. 2, ese virus necesita una célula humana, el alfiler no tiene una célula humana. 3, para entrar a mi cuerpo tiene que entrar de determinadas formas y un alfiler no es un punto a través del cual pueda entrar el virus para infectarme. Entonces, eso lo sabemos hoy, claro, con el paso del tiempo, pero antes se creía eso. Entonces, es una combinación de factores la que puede hacer a un paciente, yo diría, más o menos vulnerable a la infección, eso sí, pero que sea inmune de manera natural o de manera artificial con medicamentos, con fármacos, con vacunas, pues hoy en día no existe. Por la razón que tú quieras, igual hay muchos mitos detrás, que la industria farmacéutica, que ya encontraron la cura, pero no la revelan porque deja mucho dinero, no lo sé. Finalmente hoy en día no tenemos esa manera de podernos proteger en contra del virus de la inmunodeficiencia humana. Porque también por ahí existe la profilaxis posexposición, ¿no? O sea, cuando tú tienes una situación de riesgo, ya existen sitios donde te hacen una profilaxis, que te meten un shot de antirretrovirales así bien cabrón, ¿no? Así es. Y para intentar evitar que llegue esta, ¿cómo le llamas? Periodo de incubación. Sí, ¿no? Exactamente, sí. Del que hablabas al principio, ¿no? Pero eso tampoco garantiza no lo garantiza. Que no lo vayas a adquirir. Es como la pastilla anticonceptiva de emergencia, ¿no? Después de una relación sexual, una mujer se toma la pastilla y entonces ya con eso garantiza que no se va a embarazar, ¿no? No. Es simplemente una reducción en el riesgo de un posible embarazo. En el caso de esta profilaxis en personas que han estado expuestas a una situación de riesgo de contraer un VIH, pues evidentemente sí, se les da esta profilaxis, pero esa profilaxis es más que la eficacia del tratamiento farmacológico, yo te diría que es más importante carga viral, factores del sistema inmune de esa persona, más que la misma profilaxis en sí. Desde luego es buena y hay que hacerla, ¿no? Sí, claro. Caso, hasta incluso unas violaciones, etcétera. Por supuesto. ¿Qué te parece si vemos un poquito de las preguntas del Facebook? Por favor. Claro, por favor, adelante. Nos pregunta, por ejemplo, Fermín Acecas, algunas noticias sobre el PrEP y PEP genérico aquí en México. Ajá. ¿Existe ya el genérico en México? De la profilaxis, ¿no? O sea, la profilaxis genérica ya está en México. Híjole, no conozco una, no sé si se refiere al tema meramente farmacológico. Sí, se refiere al medicamento. A los medicamentos. De la profilaxis. Yo no conozco ninguna línea, digamos,
eso, genérica, de algún laboratorio genérico que la haga. ¿Por qué? Porque la fabricación, la producción de estas moléculas antirretrovirales, etcétera, no es tan sencilla y requieren una infraestructura muy grande. De tal manera que, al menos en mi conocimiento, Todavía no. quizás estoy cometiendo una imprudencia, ¿no? Quiero ser muy claro, ¿no? A lo mejor sí existe. Sin embargo, no la conozco desde en mi persona no lo he conocido, una profilaxis genérica con este tipo de la terapia completa antirretroviral profiláctica, no la conozco en genérica. Es que vamos, no es lo mismo tomarte un ibuprofeno, claro, ¿no? De genérico, claro, ¿no? Por supuesto. A un antirretroviral. Exactamente, ¿no? Y aparte es una combinación son varios medicamentos, no es uno nada más. Como un mundo de diferencia. Exactamente. ¿No? Otra preguntita rápidamente. ¿Qué pronósticos, en tu experiencia, Doc, se tienen para futuros tratamientos, pero sobre todo para una vacuna y o cura? Uy, muy buenos. Sí, se pronóstico. Claro, desde luego, hay excelentes noticias. Primero, el tratamiento hoy en día nos puede llevar a una estimación de sobrevida, una esperanza de sobrevida una vez que se detecta el virus de la inmunodeficiencia en un paciente, prácticamente igual o normal a la de cualquier persona y cualquier ser humano normal, sin ningún padecimiento, sin ninguna enfermedad. De tal manera que en ese sentido vamos muy bien. 2, el conocimiento, decía yo al inicio, de toda esta biología y de esta biología viral, por así decirlo, es decir, en el tema de la virología. Exactamente. Nos ha permitido saber dónde están todas esas estructuras proteicas, cosas un poquito ahí avanzadas y más de microbiología, repito, que están llevando pues a los científicos al desarrollo de vacunas y de tratamientos profilácticos mucho más específicos, mucho más amplios, ¿no? Más amplios y que tengan una trascendencia mayor y desde luego que realmente curen a un paciente al 100%, ¿no? ¿Tú crees que llegue el momento pronto de la cura del VIH? Yo creo que sí. Hablando de tema pronto, a lo mejor yo me atrevería a decir en una década. Probablemente. ¿No? Probablemente. Claro. Yo no tengo una información así de primera mano de la comunidad científica internacional. Pero bueno, finalmente yo creo, repito, con toda esta información que hay en los journals de medicina internacionales a los cuales yo tengo la fortuna de pertenecer, o bueno, de recibir sus noticias día a día, pues la verdad es que nos ha ido, o he visto un avance muy, muy avanzado acerca de la profilaxis, la prevención, la profilaxis y desde luego la cura, ya no solo el tratamiento, sino la cura del VIH e inclusive del SIDA como tal. Y es que no se trata de que si existe la cura en algún momento que fuera pronto, pues ya la gente coja pelo, ¿no? O sea, se trata de, existen otras enfermedades, ¿no? Claro, claro. Otras ITS, ETS, claro. Que inclusive yo me atrevería a decir que pueden afectar hasta más. Claro, por supuesto, o sea. Yo apenas leía la neurosífilis, Doc. Sí, o sea, está cabrón, o sea, yo sufro de ataques de pánico. Y cuando yo empecé con estos ataques de pánico, yo cuando caí en urgencias porque sentía que me moría, ¿no? Sí, claro. Le dije al doctor, al urgenciólogo, hágame una prueba de neurosífilis, por favor, pero yo ni cogía, entonces, o sea, ¿de dónde la iba a adquirir? ¿No? Claro, sí, pero bueno. No creo, ¿no? O sea, entonces, pero vamos, existen creo que otras enfermedades de transmisión sexual que incluso pueden afectar más al organismo. Por supuesto. Y que esas no se hace tanto auge, no se les habla tanto y la gente cree que lo peor es el VIH. Así es, ¿no? Y yo creo que es peor, que hay peores enfermedades, como bien dices, la sífilis y muchas otras, ¿no? Finalmente, el hecho de que existiese en un momento la prevención absoluta o la cura absoluta no significa eliminar, digamos, esa protección, al menos en una de las vías de contagio, que es la vía sexual. Esa es una
de las 3 vías principales a través de las cuales se puede contagiar el VIH. ¿Cuáles son las otras dos? Las otras dos. Bueno, desde luego, vía sexual, entiéndase, sexo vaginal, sexo anal, sexo oral. Sí, por supuesto. El sexo oral es el que tiene menos riesgo de contagiar un VIH, sí, pero puede suceder y puede suceder. La segunda es por vía sanguínea, ya sea transfusional, es decir, al recibir una transfusión sanguínea con una sangre contaminada, o utilizar ciertos productos como son agujas que puedan... drogas. Exactamente. Por eso muchas personas que bueno, tienen esta desgracia de tener una adicción a drogas que se inyecten y esto, bueno, pues entonces, evidentemente, al estar compartiéndose las agujas, pues bueno, pues es un factor de riesgo enorme, ¿no? Y 3, la vía placentaria. Okay. Es decir, una madre que tenga el VIH y entonces se lo pueda transmitir a su bebé, porque bueno, pues está habiendo un intercambio de sangre entre la sangre de la mamá y la sangre del feto, ¿no? Entonces, esas son las 3 vías. Las 3 vías, no las 3 vías principales, no, las 3 vías. Las únicas 3 vías. Las únicas 3 vías. Los besos, la saliva mediante besos no contagia VIH. Las lágrimas no contagian VIH. Las heces no contagian VIH. La pipí no contagia VIH. La piel, yo por tener un contacto. Es un condón humano, la piel. No, sí, claro, ¿no? Desde luego que no. Una vía, a lo mejor un poquito ya más específica, es, nosotros como médicos tenemos un poquito de un riesgo mayor. Finalmente es una vía sanguínea sería, pero es a través de la conjuntiva ocular, exactamente. Es decir, yo estoy haciendo un procedimiento, una cirugía en un paciente con VIH y a lo mejor pueda saltar sangre, y si esa sangre entra en la conjuntiva, es una vía de contagio. Es probable. Es muy probable, y ahí es donde esos tratamientos profilácticos entran, por ejemplo. El aislamiento, ¿no? Claro, del personal de salud. Exactamente, ¿no? Entonces, algo he oído. Sí, bueno, desde luego lo dominas también. Pero bueno, es como un poquito más específico, pero finalmente son esas 3 vías de contagio más específicas y bueno, no caer en esa mala información, ¿no? Y paranoia, ¿no? Y paranoia. Es que si tomo de un popote de alguien o de un cubierto de alguien que tenía VIH, ya me contagié. No. Porque es que él tenía gingivitis, ¿no? No, calma. No. Okay. No, porque no es una vía de contagio. Excelente. Oye, ¿qué te parece si te quedas con nosotros otro ratitito más? Por supuesto. Porque ¿sabes qué? Quisiera que pasara Charlie. Ajá. Para que... Si tú quieres, por supuesto. Yo creo que sí. No, quieres. Claro, por supuesto, claro que quiero. Sí. Que a lo mejor que te haga preguntas más específicas. Yo no vivo con VIH, yo tengo la información, pero él sí. Claro. Sería como maravilloso ver ese debate. Yo voy a estar babosamente aquí viéndolo. Claro, ¿no? Por favor, claro. ¿Te parece? Sí. Entonces te quedas un ratito. Me quedo, claro. Perfecto. Me quedo. Pues vamos un segundo aquí a esperar a que entre nuestro invitado primario y volvemos aquí al Diván de Mar. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en el Diván de Mar con el doctor Vladimir y con Charlie, ¿sí?
Ya hablamos con Charlie, nos contó un poquito de su experiencia sobre el VIH, cómo es vivir con VIH, bueno, con SIDA, ¿no? Y hoy VIH, ¿no? O sea, él empezó con esta situación un poquito más complicada, ¿no? Sí. El doc nos habló de lo que es el VIH, lo que no es VIH, cómo se transmite, cómo no se transmite, nos habló de estas cuestiones de cuál es el procedimiento para saber si vives con VIH, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Nos gustaría ahora saber un poquito más de qué dudas tú le podrías preguntar a un médico. Digo, tienes todo el empirismo del mundo, ¿no? Y después de 15 años viviendo Sí, con claro, él, ¿no? claro. Pero vamos, todavía existen, ¿tú crees que las personas dudas o las personas generen dudas? ¿Cuáles son las que más has escuchado tú que a lo mejor el doc pudiera hoy hacernos el enorme favor de resarcir y de aclarar en la gente nueva que llega? Pues el principal miedo que yo detecto en los nuevos es los efectos secundarios adversos. De los medicamentos. Sí, como agarran, les dan su medicamento. Muchas veces los doctores de las clínicas, por lo saturados que están, quiero creer yo, no les dan la suficiente información. No les aclaran que de toda la lista que aparece ahí, este medicamento le puede dar vómito, diarrea, crash, bueno, una listota enorme que viene. No les aclara que dice, puede o no darle ninguna. Pero muchas veces ellos se sugestionan, ya tienen todas. Claro. Como yo con el pánico. Con esto que me voy a morir. Y fíjate que eso, Charlie, es bien interesante porque eso sucede en cualquier terapia. Es decir, para tratar una gripa, desde luego con mayor razón en tratamientos a largo plazo y en tratamientos mucho más agresivos, la gente le dice, es que son tratamientos agresivos, agresivos para el virus. Para tratar la medicación. Claro, ¿no? Tú muy bien dices, Charlie, los efectos secundarios posibles, ¿no? Hay pacientes más vulnerables, depende la genética de cada paciente, depende el estado nutricional de cada paciente, el estado de ánimo de cada paciente, bla, 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 y pueden entonces existir ciertos efectos secundarios o no existirlos. Los medicamentos por tema tanto gubernamental como por organizaciones internacionales nos ponen una lista, nos enumeran una lista de todos los efectos adversos o reacciones secundarias que existieron en todos y cada uno de los pacientes a través de los cuales, a través de los años, se detectó en los estudios que existieron con esos medicamentos. Entonces, si un paciente estaba tomando, no sé, X medicamento, y ese paciente, esto me gusta siempre explicarlo, porque la gente a veces no entiende esto de todo lo que dice como efectos adversos, reacciones secundarias. Un paciente que estaba en el protocolo de estudio de X medicamento. Ese paciente era un medicamento para, ¿qué te gusta? Para erradicar la influenza que está de moda, ¿no? La influenza. Bueno, la influenza. Resulta que ese paciente iba caminando en la calle, se tropezó con una coladera, porque estaba abierta, se cayó y se fracturó el fémur, ¿no? Bueno, pues eso lo tiene que reportar al laboratorio. Y entonces el laboratorio pone fractura de fémur. Como efecto adverso. O sea, ¿sí me explico? ¿Tuvo relación con la administración del medicamento? No. Pero ese paciente se fracturó el fémur estando en un protocolo de estudio. Entonces, híjole, esos efectos secundarios, todo esto son muy variables, desde luego, en cada paciente. Lo más común es que no sucedan o sean mínimos. Y listo, ¿no? Entonces ahí en el del fémur, pues fue por ser pendejo, ¿no? O sea, efecto secundario adverso, volverte pendejo. Fue por pendeja. ir en el Facebook, ¿no? Y por ir, por ir viendo, Intoxica TV, te estaba viendo, no vio la coladera, se cayó. Dar el comentario ahí. No, darte like, y entonces ahí empezó el problema. Entonces, es por eso que, y eso no aplica solamente para los medicamentos de esta categoría, ¿no? Claro. Aplica absolutamente desde una aspirina hasta medicamentos para VIH, pero, para cáncer, para bla, bla. Como esta cuestión está muy satanizada. Así es. Sí, yo siempre veo que se preocupan. ¿Y puedo tomar alcohol? Bueno. ¿Y puedo esto? ¿Se puede, doctor? Claro, Sí se puede. Yo les digo, mañana. Sí se puede. Claro, pero le digo, mira, al medicamento estás haciendo que trabaje tu hígado al 100. Pobrecito. Ahora con el alcohol,
es que trabaje otros 100, oye, pobre hígado. Y luego yo sin vesícula, pues le doy Sí, más a la entonces- madre, ¿no? Entonces, Claro, eso claro, es lo que claro. digo, yo digo, no es recomendable, no tiene efecto con los medicamentos, no. El halcón No. en la cuestión de antirretroviral, Sí, no, No se tiene. contrapone, No se digamos. contrapone. Pero ni el sí efecto con tu ni nada. sistema de salud. Claro. Ah, no, Porque de claro. por sí ya le estás dando en la torre con tanto medicamento que Incluso- muchos se metabolizan en el hígado. Claro, Claro. incluso sin medicación te chingas el hígado Y tomando, luego le ¿no? entras a la coca, le entras a las carnitas, le entras a las garnachas, pues. Claro. Pero no se preocupan de eso. Fíjate que yo tengo un testimonio del doctor Ángel Guerra que decía que él llegó diagnosticado Ujú. con cáncer. Y su doctor le dice, mira, este medicamento es para cáncer, ¿no? Y le dice, ¿me va a servir? Sí. Pero mira, no, es que no quiero saber qué efectos. Dime, ¿me va a servir? Sí. Eso es lo que me interesa. Entonces yo dentro de los talleres de adherencia que doy les digo, ¿por qué no se preocupan en el efecto positivo? Claro, claro. eso Que es lo les más va a importante. Pero buscas ayudar el adverso a y no el evitar sano, la ¿no? replicación del virus. Claro. Más no se preocupen porque les va a dar mareo un día, porque les va a dar comezón, porque ya se mentalizan a que les va a dar. Claro, somatiza. Esa es la ¿no? parte El- que el- más. sí. Y la otra es la cuestión de cuánto tiempo voy a vivir tomando medicamentos. Pues digo, vuelve a lo mismo, modifica tu estilo de vida, Deja de tragar bájale como al mamá. alcohol, bájale a esto, haz deporte, come sanamente y vas a vivir. Te vas a morir a lo mejor porque te caíste en la coladera. Por el del fémur. Por Ah, el el del fémur, ¿no? fémur. Por ir viendo. Pero no por eso, Intoxícate, Por exactamente. pendejo. Entonces, esa es la parte que yo veo que les preocupa más. Fíjate que esa parte es bien interesante. Lamentablemente, yo quisiera tener 20 horas de programa, ¿no? Me encantaría, de verdad, porque Claro. lo estoy pasando muy bien. En todos los programas lo paso bien, pero hay una adherencia, ¿no? Aquí. Uno, la adherencia al tratamiento, ¿no? Es más importante, yo creo, la cuestión mental del paciente para que tenga una adherencia correcta Por supuesto. al tratamiento, ¿no? Por supuesto. Y después, obviamente, que tenga el medicamento correcto, ¿no? Claro. Esa es una. Otra, se estigmatiza, ahí sí apoyo la parte del estigma en la cuestión de una persona que le da diabetes por tragar como marrano. Ay, pobrecita, pobrecito, mira, tómate esto, cómete aquello. Una persona que vive con VIH, andaba de puto, andaba de puta, ¿no? Ujú, ujú. Luego hay esa Ujú. cuestión, ¿no? Totalmente de acuerdo. Que creo que esa es la parte social más complicada de repente, ¿no? No tanto que te enfermes, porque realmente pues no es, el VIH no se ve, no es como mis granitos, ¿no? Que, pinche agnosa, deja de tragar chocolate, puerca, ¿no? Sí, o sea, no es así, ¿no? El VIH tú te cruzas con tanta gente que vive con VIH al día, probablemente en el metro, en el transporte. Ah, ¿sí? claro, por supuesto. ¿No? Y la diabetes es así, ¿no? O sea, ay, ya bajó de peso, es diabetes, ¿no? Pobrecita, pobrecita, Claro. o sea, el VIH sí es una cuestión como de dolor, de lastimar incluso a la persona que vive con VIH, ¿no? E incluso la misma población de salud, ¿no? Sin querer cuando trabajas en un ambiente hospitalario, por ejemplo, un hospital público enorme, sin querer luego lastimas a la gente, ¿no? Se nos olvida que ya traen bastante dolor. Y la idea es que llegan a una cuestión de salud a minorar el dolor, Claro, ¿no? claro. Pero sin querer de repente lastimas, ¿no? Ujú. Pero cuando la práctica es privada, cuando los médicos, las médicas, las psicólogas, los psicólogos no tienen esta sensibilidad, no para poner una alfombra roja, por supuesto, ¿no? Yo me voy más hacia la parte sensible de cualquier humano, ¿no? Tienes gripa, te trato igual que si tienes VIH, Claro. ¿sí? Tienes hepatitis, te trato igual que si tienes X enfermedad, ¿no? Ujú. Esa es la parte como más complicada en el caso. Yo lo he visto así, ¿no? A lo mejor en mi experiencia. No, y sí se percibe. La condesa, la mayoría de doctores que a mí me han tocado excelentes. Ujú. Me despido, doctora, la mano. Había una doctora, que no voy a decir el nombre, no quería que tocara su teclado. No, sí, dilo, hija de su chingada madre. Sí, no quería que tocaras. Siéntate hasta allá. No, sí lo puedes decir, a mí me pela 3 hectáreas. No, dejémoslo así. Y era muy así. Digo, entonces, ¿para qué vine a trabajar acá? Claro. Bueno, Sí, probablemente la señora, no, bueno, es que volvemos, ¿no? A lo mejor sí tenía cierta reserva con el VIH, pero qué tal que a lo mejor ella fuera hipocondríaca y creyera que todo se le va a Pues adquirir, probablemente. ¿no? Probablemente. O simplemente que está pendeja, Charlie. Pero o es sea, más que nada, entonces, ¿no? porque, claro, porque Exacto. entonces para que es médico. ¿Por qué te ¿no? dedicas O sea, a la salud? No puede ser, Exacto. ¿no? Sí. No puede ser. Sí, entonces ¿Tú crees que verdad hace falta, Charlie, todavía mucho trabajo en la cuestión del trato con las personas con VIH? Sí, bastante. Sí.
Te decía, desde la misma población que lo vivimos, Ujú. nosotros mismos, ¿sí? Desde nosotros mismos dejar de satanizarlos, de estigmatizarlos, yo mismo. ¿Por qué me voy a esconder de tomar mi medicamento en público? Yo traigo mi pastillera y si tengo que tomarlo ahorita me lo tomo. Pues es que es como yo cuando tengo gripa y me mandan Ambroxol, acitromicina, amoxicilina, no, acitromicina es para la cólera. No, sí, no, creo, ¿no? La acitromicina. Entonces, eso, y luego bueno, el aborta. sector salud también todavía es muy estigmatizante en su lenguaje Claro. a veces, en su trato. Que bueno, también la gente luego es metiche, ¿no? ¿Qué te estás tomando? ¿Qué chingos te importa, no? Claro. O sea, Sí. no, o sea, también tiene que ver con una cuestión de identidad, ¿no? De decir, de adherirte al virus en una cuestión de, yo lo veo así, ¿no? De admitirlo en tu vida, sí, pero no de hacerlo parte de tu vida. Y yo hace poco en Claro, una que no te plática con afecte. el, Exacto. en una plática con el grupo, tuvieron ahí unos doctores y yo tocaba el tema de por qué esa morbo de algunos enfermeros, doctores que yo tengo ahí 14 años en la Condesa, pero a veces llego con alguien nuevo, llega alguien nuevo ahí, ve mi expediente. ¿Y cómo se infectó? Chingos te Si le interesa, busca ahí en el expediente. Claro, ahí está. ¿Sí? Digo, yo veo que no tiene caso. Me decía un doctor que estaba presente que sí. Digo, no, porque en ese momento me está tratando de cualquier otra cosa, ¿no? Ya, ¿cómo me haya Pues es que eso que transmitido el virus? A eso ya no interesa. Creo que ese más un Claro, dato a lo sí. mejor estadístico que Morbo- relevante morboso. para Ahí es más morbo. Yo creo, lo veo así ¿no? como Es morbo. más morbo, definitivamente. ¿Sí? Porque a veces, ay, está viejito. ¿Y cómo le ¿Cómo le habrá hecho? Pues mira, si nos vamos al lado subliminal, Charlie, yo creo que lo que te están dando a entender es una K, porque, pues si lo adquiriste por coger mucho, por ejemplo, sí, pues entonces coges bien, ¿no? O sea, a lo mejor ese es el morbo, ¿no? Pero que les digas, Seguramente, por droga, seguramente. por, intravenosa, ¿no? Por uso de drogas inyectables. Uy, no, es adicto. Yo creo que va más por ahí, ¿verdad? Sí. Fíjate que regresando yo creo un poquito nada más a lo que decía Charlie de el tema de cuánto tiempo va a durar su tratamiento y cómo va a vivir y todo esto. Yo creo que lo más importante más que decirles al menos en este momento a tu público van a vivir tanto tiempo, tantos años o así asado. Más bien es va a haber un cambio, o sea, tienes VIH, tienes una infección por un virus complejo, requiere un cambio en tu estilo de vida, Claro. pero un cambio no estrictamente negativo, un cambio más sano. Inclusive me lo platicabas hace rato, Charlie, en donde me decías que hasta puede ser más sana Claro. la vida de un paciente con VIH. ¿Por qué? Porque cada 3 o 6 meses se están haciendo revisiones. Algo que tendríamos que hacer todos. Algo que tendremos que hacer Claro. todos y que no lo hacemos, desde luego. Y que Exacto. un paciente con VIH bien tratado, etcétera, lo hace. Y entonces, si tiene un problema de colesterol o de triglicéridos, pues ahí lo detectan antes de que le dé un infarto. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, yo creo que son esos cambios, es darse cuenta o aceptar desde el punto de vista mental, emocional, que padecen esta infección, Claro. y entonces, bueno, eso va a conllevar un cambio en el estilo de vida, pero un cambio, repito, no estrictamente negativo de estar todo el día, todos los días en un hospital, con cosas conectadas, No, y, pues. eso no. Creo que es ¿no? cuestión de ver que lo que viene conviene. Por Yo supuesto. me acuerdo Sí, que sí, una de por las supuesto. doctoras que me atendió, de una psicóloga de la Condesa, la doctora Blanca Garcés, a ella sí digo su nombre. Ajá, besos a Ella Blanca. sí. Sí, me decía, a ver, don Carlos, usted no se va a morir mañana, ni en 5, ni en 10, no sabemos. Claro. Pero vamos a decir que va a durar 20 años. Depende de usted cómo quiere vivir esos 20 años. Exacto. ¿Los quiere vivir en hospitales o quiere tener una excelente calidad de vida? Usted escoge. Eso creo que Apéguese al tratamiento, haga cambios necesarios en su vida y mire. es el meollo. Incluso yo Sí. me atrevería a decir que una persona que lleva responsablemente su tratamiento vive mejor que alguien que no vive con Claro, VIH. claro. Este tema da para un chingo Para de mucho, horas, ¿no? Para mucho. Pero ¿qué les parece si lo continuamos en algún otro momento? Por ¿Qué favor. les parece, no? Claro. La próxima semana yo quiero hablar de VIH nuevamente, pero en personas de la tercera edad. Porque pareciera que la gente de la tercera edad no vive con VIH. O sea, que no hay adultos mayores con VIH, ¿no? Vamos a tener de invitadas aquí a una nutrióloga. Nos va a hablar de la alimentación, obviamente no. La alimentación, ¿no? En una persona con VIH, ¿no? Y de alguna manera nos va a orientar, ¿no? En
qué puedes comer, qué no puedes comer, qué te aporta más, qué te aporta menos, etcétera, etcétera, ¿no? Probablemente también venga una biodescodificadora, se le llama, ella biodescodifica las enfermedades, es una terapia alternativa de salud, ¿no? ¿Y qué crees? ¿Nos podrías acompañar la próxima semana? ¿Crees que sea posible o lo checamos? Yo creo que sí, lo checamos, pero Perfecto. yo creo que sí, claro. No, claro, hombre, pues muchas me vengo gracias, temprano, muchas ¿no? gracias. No es cierto, no, Muchas yo gracias. llego igual a misma Claro hora que diaria. Que no me regañan, ¿no? Ok, entonces, Claro que ¿qué sí. les parece si hacemos eso? Y a ver si podemos traer a otra persona que viva con VIH. ¿Nos podrías echar la mano con algún contacto que viva Sí. de la tercera edad, por supuesto? No exactamente de la tercera edad, pero de 50 y tantos. Bueno, casi. Ah, no, no es cierto. No, todavía le falta. Todavía le falta. Acuérdate que los 68. 50 son los nuevos 40, los 40 son los nuevos ¿En 30. serio? Yo estoy y en los así. 32, cumplo 33. Entonces Entonces estás en los 50. 22. 22. Estás en los Hombre, 22, apenas estás en los empecé, 22. hombre, no, hombre. Exactamente. De verdad que estoy muy agradecida, de verdad, Gracias. de verdad es un deleite tener personajes como ustedes aquí. de verdad. Gracias. Gracias, Mar. Charly, gracias por abrir las puertas de tu vida sin nosotros llamar a la puerta. Eso es muy complicado y de alguna manera es trascendental para la gente, porque yo te puedo asegurar que hay alguien que ahorita dijo, güey, mañana me hago la prueba. Sí, definitivamente, Claro. ¿no? Y que ya sabe ahora, gracias a ti, qué es lo que va a pasar y lo que no va a pasar, Claro. ¿no? Entonces, nos vemos entonces la próxima semana Por favor, aquí. claro que sí. Sí, Sí. ojalá que sí, de verdad. Y Yo, yo, de verdad que sí. haciendo un comercial, les invitaría a que pues vean mi página A de eso iba, Viviendo en Rey. Plenitud. A eso iba, dame un segundín porque nos vamos a anunciar todos aquí. Ah, bueno. Perfecto. Doc, ¿dónde te encuentran? Tus redes, tu teléfono, ¿dónde está tu consultorio? ¿En dónde vives? ¿A qué hora sales por el pan? Cómo no, muchas gracias. Yo tengo mi consultorio aquí, muy cerquita de aquí, en la colonia Condesa, del otro lado de Insurgentes. Mis redes sociales, las dos, que es Facebook e Instagram, estoy como doctor, es decir, DR, la abreviación de doctor, Vladimir, que es mi nombre, con V, con B de vacaciones. Bueno, venimos regresando de Sí, vacaciones. hombre, Entonces, fue la aplica, primera palabra que se me vino aplica. a la mente. Sí. Doctor Vladimir Aspeitia Estúa, que es mi nombre completo. Sale ahí mi foto, salgo de aquí en el quirófano. Y bueno, si me regalan un like, ahí les aparece la dirección, los teléfonos, mis horarios y todo. Muchísimas gracias, te agradezco mucho. No, gracias a ti, Muchas de gracias. verdad. Ahorita me despido porque es que cuando me despido aquí me caigo. Ah, Me caigo, ya luego les cuento eso, ya la Ok. gente lo vio. Sí, súper. Gracias. Al de contrario, verdad. gracias. A buscarlo en Gracias, Facebook e por favor, Instagram. Ok. por favor, gracias. ¿Y el pan? Y el pan a las 9 de la noche sale. Híjole, por hoy el no pan. fuiste. Ya no fui por el pan hoy. Qué barbaridad. Ahorita vamos por el pan. Charly, precioso, ¿dónde te encontramos? Bueno, a mí me encuentran en Face. En mi Face personal es Charlis Valdés. Charlis. Valdés. Ok. Está mi foto de perfil. Siempre tengo mi foto, diferentes fotos, todo me hago marcos, pero siempre está ahí. Y aparte tenemos una página que se llama Viviendo, VIHI, Amén. Viviendo en Plenitud, donde pues, subimos todo lo que compartimos en estas reuniones que hacemos cada tercer domingo de mes Ok. en Chapultepec. Es invitación a todas las personas, vivan o no vivan con VIH. Ah, claro, por supuesto. Y son pláticas informativas y compartir estas vivencias, el que guste. El que quiera asistir y nada más no compartir. Claro, respetar. ver, oír y callar, ¿no? Sí. Claro. ¿Y a qué hora sales por el pan? Igual, ¿A poco crees que nada más salgo? Digo, No, pues ya no llego. yo tampoco también. Ahorita vamos por el pan. En tres Aquí hay una mejor. muy buena. ¿Verdad que sí? Aquí hay una Sí, muy aquí buena, está, una buena mira. panadería. Sí, De sí, verdad, sí. un honor tenerlos Gracias. aquí. Yo soy Mar Márquez y nos vemos la próxima semana en otro programa más del Diván de Mar. Pásalo muy bonito. Gracias por dejarme entrar donde te encuentres sin yo llamar a tu puerta. Nos vemos la próxima semana. Adiós.